Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y dedicarnos este tiempo. Este es un webinar que preparamos desde ASPI, especial para vosotros y para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como sabéis, todos los años lo hacemos en relación a algún tema, que sea algún tema de interés para todos. Y este año yo creo que el tema candente es el cambio climático, ¿verdad? Contamos con nosotros hoy la presencia de mi compañero Javier Colino. Yo soy la doctora Laura López Tápero, directora de prevención, y ahora dejo que Javier se presente. Hola, soy Javier Colino y me uno al agradecimiento de Laura porque compartáis con nosotros este webinar por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y encantados de ofreceros nuestra perspectiva preventiva más allá del compliance en el cuidado de la salud de tu cuerpo ante este evento que nos afecta a todos. Os quiero invitar a que, como la idea es hacer este webinar práctico, que os sirva, que os haga sentir un poco incómodos y que penséis cosas. En vuestro panel de control podéis acceder y veis que allí nos podréis hacer preguntas. Las responderemos todas al final. Pero además os invito a que nos consultéis cualquier duda o cualquier innovación que queréis generar, porque justamente lo que hemos pensado, ¿verdad, Javier? Antes de Correcto. montar este webinar lo pensamos y por eso le pusimos el nombre sobre el compliance, porque, bueno, pues nuestro día a día muchas veces no está regulado, ¿no? No todo está en la normativa y a veces nos vemos en tesituras pues un poquito incómodas que no sabemos cómo hacer y ahí es donde estamos nosotros para ayudaros. Vamos a hacer un webinar informativo, os iremos dando algunos ejemplos, pero repito, todo lo que queráis nos preguntáis y estaremos encantados de responderos. Procuraremos eso, hacer un pequeño enfoque preventivo y normativo del estado del arte en el que nos encontramos con el cambio climático, teniendo en cuenta que es algo que estamos viviendo, que viene de atrás y que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en un futuro casi cercano, ¿no? La prevención de riesgos laborales, como ha comentado Laura, son conceptos de mínimos y nosotros queremos ir un poco más allá, ¿no? Para ver cómo lo que hagamos ahora y cómo protejamos a nuestra gente ahora, pues mitigaremos riesgos y les protegeremos mejor. Lo más importante es tener en cuenta el enemigo, ¿no? ¿Con qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de cambio climático? Y es que el clima cambia todos los días. Todos veis el tiempo, compráis el calendario zaragozano y sabemos que bueno, pues hay ciertas variaciones incluso según la zona. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este concepto de cambio climático es que sucede muy rápido variaciones sobre lo que teníamos esperado y sobre los patrones que tenemos asociados a las estaciones y al tiempo. Es tan importante que no solo a nivel España, sino a nivel mundial, la ONU, la OMS, la OIT nos plantean el desafío ante el cambio climático a través de objetivos 2030, desarrollo sostenible, mensajes que muchas veces, bueno, pues a veces se dejan llevar por el tremendismo. En la Unión Europea, que también tenemos ciertas directivas, incluso una ley europea de cambio climático, y en España, como no, pues tenemos también un ministerio que ocupa la tercera vicepresidencia del gobierno, que es el de la transición ecológica y reto demográfico, que viene de la asociación de dos históricos, como era el Ministerio de Energía, que tradicionalmente solía estar con industria, y el Ministerio de Medio Ambiente, que ha tenido diferentes entidades. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en España, desde el año 2021, tenemos una ley, la Ley del Cambio Climático, que recoge puntos tan importantes como la reducción de los gases de efecto invernadero, la descarbonización, la rehabilitación de edificios para una mejora energética, pero que deja en un rincón la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y de las personas en general. De hecho, eh, cuando Javier y yo nos preparamos un poco esta conversación, salieron cosas muy interesantes respecto, otra vez hablando del compliance. Nos fijamos mucho en las muertes que produce el calor, ¿no? Pero que sepáis que aquí hay un cierto sesgo. Desde luego, con que haya una muerte ya es mucho. Pero que sepáis que probablemente las que vemos ahora son menos de las que realmente hay. ¿Por qué? Si habéis tenido alguna vez la experiencia o sabéis cómo funciona el tema de las defunciones, ¿no? Que hay que firmar un certificado, ahí hay que poner una causa. Muchas veces las causas del calor no se tienen en cuenta. ¿Por qué?
Pues porque si esa persona tiene una enfermedad renal o tiene una enfermedad cardíaca y en el momento de un pico extremo de temperatura, que estamos hablando de calor, pero puede ser el frío perfectamente porque también produce deshidratación, eso desencadena una serie de descompensaciones que acaban produciendo que esa enfermedad crónica se reagudice y que desgraciadamente pues muchas veces produzca la muerte, pero en más todavía producen ingresos hospitalarios, colapsos en la urgencia. Y esos casos no se tipifican como muertes específicas por calor, sino a veces como secundarias y a veces ni siquiera se tienen en cuenta. Entonces, realmente lo que estamos viendo es un poco la punta del iceberg. Lo que sí sabemos es que en los últimos 20 años ha habido un 50% de elevación de muertes en mayores de 70 años, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Y entonces esto nos lleva a plantearnos qué es lo que qué tenemos con cambio climático. Bueno, podríamos resumirlo en una ruptura del equilibrio, equilibrio que nosotros conocíamos hasta ahora desde la vertiente laboral en tres patas. La persona, el trabajador, tenemos también el trabajo que desempeña con la exigencia que puede tener la tarea por consumos metabólicos, por lo que tiene que realizar, por tiempos, por la jornada que ocupa. Y por otro lado está el clima, unas variables que más o menos deberíamos a tener controladas. En verano hacía calor, en invierno hacía frío y las estaciones intermedias. Y ahí teníamos el espacio de la seguridad y la salud laboral, es decir, habíamos encajonado nuestra forma de comportarnos y de desarrollar las tareas buscando esos efectos que más o menos ya teníamos conocidos. ¿Qué es lo que pasa cuando se rompe este equilibrio, ¿no? El clima se altera, el verano se alarga y resulta que además hay unos cambios estacionales muy bruscos. Bueno, pues que eso tiene una repercusión sobre todo sobre las personas, ¿no? El trabajo más o menos va a ser el mismo, porque tendremos que desarrollar nuestro trabajo en nuestro turno, tendremos que sacar tantos panes en tanto tiempo, tendremos que tarar tantas hectáreas en el día, porque hay que aprovechar el tiempo de riego, pero la persona se tiene que adaptar de nuevo y en este caso hay que tener en cuenta con un efecto multiplicativo y negativo sobre su seguridad y sobre su propia salud. Esto nos lleva a tener en cuenta lo que se entiende ahora como entorno buca, volátil, con cierta incertidumbre, entornos complejos porque entran muchas variables y ambiguo en el sentido de que no sabemos qué esperar porque no tenemos conocimiento. Como hemos dicho antes, si ponemos en un plato lo que sabemos del cambio climático y en otro plato de la balanza lo que desconocemos, vamos a tender mucho más hacia lo desconocido. En esta curva que tenemos aquí, una brujita de Gauss de toda la vida, hemos procurado centrar lo que ya sabemos que pueden pasar a veces unas desgracias, pues eso, desgracias derivadas del clima o del cambio, puede pasar una riada, etcétera. Algo que damos por hecho, pues que haga un poco de calor, que haga un poco de frío, porque es lo estacional, pero entre medias nos encontramos con los riesgos habituales y sobre los que no tenemos en cuenta la posibilidad de la influencia del cambio climático. Y eso es lo que el enfoque de mi compañera Laura y yo hoy os vamos a tratar de hacer que penséis y meditéis que hay riesgos que se pueden agravar a mayores en base a los efectos de este cambio climático. Entonces ahora vamos a empezar a hablar un poco de estas relaciones entre el cambio climático y la salud de las personas. Vamos a... gracias, Javier. Vamos a intentar centrar nuestro día a día, las enfermedades que tenemos y las que ya conocemos con lo que está pasando. Vamos a intentar relacionarlo. Bueno, pues como veis en la diapositiva ahora en la pantalla, en la parte de arriba tenemos, digamos, los cambios grandes, los que se producen en la atmósfera, los cambios secundarios que se producen pues, por ejemplo, en la temperatura, pero la última parte es la que nos interesa ahora, ¿vale? Es el moradito y es todo eso que está ocurriendo, que nos parece como tan grande, que suena a cambio climático, ¿no? Como los objetivos del desarrollo sostenible, esas cosas que se hablan en las Naciones Unidas, que parece que está tan lejos. Realmente tú lo tienes ya aquí en el día a día, ¿no? Lo tienes en ese trabajador que es asmático, lo tienes en los factores de riesgo cardiovascular y lo tienes que ya os empezarán a sonar en esos bichos, arañas, mosquitos que antes no teníamos aquí por España y que parece que están empezando a aparecer, ¿no? Pero ahora vamos a hablar específicamente por cada tema, cosillas, ¿vale? Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de temas del respiratorio, ¿no? En el año 2022
la alianza, bueno, se creó una alianza médica contra el cambio climático, un poco fusionada con el Ministerio de Sanidad y Transición Ecológica, porque como se dijo en las Naciones Unidas hace unos meses, el cambio climático, la crisis climática es una crisis de salud, una crisis de sanidad en el caso de las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre y cómo nos afecta a nosotros? Bueno, pues el cambio climático produce unas afectaciones como acaba de explicar Javier, en las temperaturas, no solamente en los cambios que no, pues a lo mejor esa temperatura no toca en ese momento o no toca la lluvia o no llueve y de repente hay sequías, pero incluso en los extremos, ¿no? En sitios que no hacía tanto frío y ahora hace mucho frío, en sitios que hace mucho calor. Eso genera en la atmósfera un cambio en los gases y genera cambios en los aeroalergenos. ¿Qué son los aeroalergenos? Son esas cosas que están en suspensión, que puede ser polvo, por ejemplo, pero muchísimas veces es polen, porque sabéis que el polen está en el aire. Y estas cositas que están en el aire, tú no necesariamente tienes que ser alérgico, pero el hecho de que estén en mayor o menor concentración o que en concentraciones distintas o que sean más o menos potentes, más o menos agresivas, sí nos afecta. Y lo habréis notado, como mucha gente hoy en día dice, pues yo no he sido nunca alérgico, pero en los últimos años no. Javier, seguro que alguien te lo ha dicho, ¿no? Dice, pues parece Sí, que correcto. ¿no? Sí, Ujú. sí, es cada vez un poco más frecuente. Entonces, ¿eso cómo Claro, afecta al sistema respiratorio? En gente que es completamente sana, ya afecta. ¿Por qué? Pues porque estás incómodo, porque estornudas, porque la nariz, los ojos lloran. Hay gente que le dan ataques de tos por la calle, hay gente que incluso tiene crisis asmáticas. Pues imaginaos la gente, por ejemplo, que tiene patologías respiratorias y que ya lo sabemos. Entonces, y esa gente, por ejemplo, que trabaja en el campo, ¿no? Pues a lo mejor habría que detectar, saber si son alérgicos al olivo, ¿no? Se me ocurre. Pero además es que este tipo de contaminantes, y esto lo sabéis, pueden producir incluso enfermedades como el cáncer, aparte de empeorar las que nosotros ya tenemos, ¿no? Eh, pásame la siguiente, Javier, por favor. perdona, Laura. Nada, nada. Entonces, hay estudios, y esto lo podemos mirar, sabéis que en las webs públicas del gobierno podemos mirar la calidad del aire, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid podemos ver la calidad del aire incluso día a día en relación a los poluentes que haya, incluso del polen. Pero ya está estudiado el coste que esto tiene en salud. Es sin duda difícil de calcular. Desde el punto de vista de sanidad está bastante bien estudiado porque se ven los picos de reagudizaciones y de ingresos hospitalarios y de cambios y usos de medicación, pero eso curiosamente no lo hemos llevado a las empresas, ¿no? Pero está claro que si produce un coste en salud, quiere decir que la gente está demandando más sanidad. Entonces esa gente está enferma y si esa gente está enferma, pues o no está yendo a trabajar o no está rindiendo lo que tienen que rendir porque están malos y yo creo que aquí, ¿no, Javier? Es nuestra responsabilidad poder Correcto. detectarlos, ¿no? Claro. Entonces, por Es ejemplo, un más allá de la higiene industrial como la tenemos hasta ahora de medir un contaminante en particular. claro, nosotros intentamos ayudar aquí cuando, pues por ejemplo, cuando los técnicos como Javier, ¿no? Nos dicen, pues es que tengo esta empresa porque tiene este problema, pero nosotros esto pues no alcanzamos a medirlo, no está protocolizado. Bueno, pues entonces hagamos otra cosa. Entonces, pues cogemos a los trabajadores de esa empresa y a lo mejor les hacemos las pruebas de alergia, ¿no? Pues para detectar algo que a lo Correcto. mejor ellos no sabían que tenían o que tienen y que les convierte en trabajadores de especial sensibilidad, pero que muchas veces es tan sencillo como utilizar una mascarilla o poder pautar un tratamiento antihistamínico antes que empiece la temporada o aumentarles las dosis de los inhaladores sabiendo que pueden estar o se pueden poner malos, ¿no? Correcto. Perdonad, sí. Perdón, Javier, no sabía si ibas a decir algo de estos No, sí, ejemplos. correcto, que siempre hay que pensar un poco más allá. Yo como asmático, que me agravo sobre todo en la estación primaveral con los pólenes, etcétera, eh, bueno, pues a veces dices tú, esa sobreexposición que tengo, además si me tengo que ir al campo, pues lo Lo noto y me notas, ¿no? repercute. Claro, 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 Correcto. pues justamente. De hecho, otra pregunta también curiosa que a veces nos hacen, pero que también la habréis notado vosotros, ¿cuánta gente conocéis que no eran alérgicos, ¿no? Y que en los últimos 2, 3 años parece que lo son más? Pues eso, por ejemplo, porque se ha visto que el polen es un ser vivo, ¿no? Es una célula que tiene
su propia identidad, digamos, ¿no? Para poder polinizar y seguir creciendo. Estos polenes se han adaptado porque como cambia la temperatura del aire y cambian, como hemos dicho, las concentraciones de algunos agentes, estos polenes se han adaptado y se han hecho más resistentes a esos contaminantes para poder mantenerse en el aire y llegar a otras zonas. El otro día, viendo un vídeo justamente sobre estas cosas, un compañero alergólogo comentaba cómo, ¿os acordáis de la imagen del coronavirus? ¿Te acuerdas, Javier? Que era como Sí, una correcto. célula así, como con muchos pinchos, ¿no? Ujú. Pues un polen en microscopio se supone que es una cosa como más o menos medio Total. redondita, medio lisa, que tiene como 2 o 3 proteínas, pues ahora los hay de hasta 24 o 30 proteínas y cada proteína de esas nos puede producir algún tipo de intolerancia o de alergia. O sea, básicamente lo que tenemos son polenes súper agresivos ahora rondando por el aire y por eso somos los que eran poco alérgicos, ahora lo son mucho y los que no lo eran lo están empezando a ser. Y entonces esa gente pues hay que intentar, dentro de la vigilancia de la salud individual, pues intentar saber quiénes son, ¿no? Para adelantarnos a posibles cosas. Y que Eh, perdona que te interrumpa, Laura, y que el tiempo además se prolonga. Antes estaba muy controlado los tratamientos, etcétera, pero que ahora ya se ha perdido. Se empiezan tratamientos en febrero y se acaban en Sí, sí, julio. efectivamente. Sí, sí, gracias por recordármelo. Claro, con el cambio climático, pues hay plantas que están un poco, ¿verdad? Y entonces de repente empiezan a polinizar en febrero cuando no les tocaba y antes era en marzo, pero luego siguen polinizando, ¿no? Porque como dice el dicho, que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. El Entonces tallo. ellos siguen hasta junio. Entonces los periodos polínicos en los últimos años se ha visto que se han alargado. No solamente son más agresivos, sino que además son más largos en el tiempo, por lo tanto el riesgo de enfermedad es más largo. Hablemos de otros bichos que también se alteran con la temperatura y que nos afectan a nosotros desde el punto de vista laboral. No sé si conocéis la serie de The Last of Us. ¿La has visto, Javier? Sí, correcto. Sí. Bueno, pues es No una está para serie todos que los públicos. es una distopía, ¿no? Se supone que es Sí. una infección mundial, pues un poco como el coronavirus, pero en este caso el agente principal es un hongo. Bueno, ¿qué es un hongo? Un hongo, eso que sale cuando dejamos la comida en la nevera, ¿no? Pues hay hongos que son muy tóxicos y no tenemos muchos estudios con los hongos, no tenemos muchos tratamientos para los hongos. Y estos hongos, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Dónde crecen? ¿Por qué crecen en la nevera y por qué hay que seguir el ciclo de la temperatura? Porque a los hongos les gusta una temperatura intermedia, a la mayoría, y un poquito de humedad. Entonces, el cambio climático, como nosotros utilizamos mucho el aire acondicionado, para ellos ha sido como lo mejor del mundo, porque detrás del aire acondicionado se genera esa condensación, esa aguilla, y que con mayor temperatura afuera ha hecho que los hongos sobrecrezcan. Y entonces han empezado a ver, sobre todo en hospitales, infecciones respiratorias por hongos, hongos resistentes, porque además son de ambientes hospitalarios, la serie va un poco de esto. Y entonces son cosas, bueno, pues que sabemos que van cambiando y que tenemos que estudiar. Otro de los bichos que le encanta esa agüilla calentita y que también crece ahí, lo habréis escuchado, sobre todo los que trabajáis con empresas que tienen que ver con esto es la legionela, ¿no? De hecho, salió el Real Decreto hace no mucho, un decreto sobre la nueva vigilancia y el Correcto. control. Mirad las gráficas ahí que tenéis, cómo ha ido creciendo la legionela a medida que va va aumentando, digamos, la temperatura. Yo aquí Otros bichos. apostillarte, Laura, que desde el punto de vista técnico, donde tenemos una de las patas más cojas es en la evaluación higiénica de agentes biológicos, que es algo que haya demanda y sobre todo la tuvimos, por desgracia, en la época del COVID. Pues es una evaluación que además sigue un estándar de chequeo que se debe realizar y que no suele ser lo más recurrente, ¿no? Entre las Mm, empresas. sí, pero ahora cada vez yo creo que van a empezar un poco más, ¿no? Porque comentábamos antes eh, que parte de las cosas nuevas que han aparecido en nuestro país con el aumento de las temperaturas son ciertos artrópodos insectos que no eran Correcto. típicos de aquí y que están empezando a venir, ¿no? Y que generan enfermedades pues como esta, ¿no? Cuéntanos, Javier, cómo era la Ya, yo, experiencia por de... ejemplo, yo, como me hallo situado en Asturias, en la cornisa cantábrica, pues la avispa asiática se ha convertido en una plaga, ¿no? Entonces, no estamos preparados para la reacción e incluso el que no se ha hecho nunca unas pruebas de alergia a picaduras de avispa o de abeja, bueno, pues le puede generar una reacción bastante grave o severa. En otras zonas de España, mosquitos Zika
fiebre del Nilo, etcétera, bueno, pues están apareciendo cosas que no teníamos en cuenta y que poco a más se van, por desgracia, se están haciendo cotidianas en nuestro día a día. Y que Dan luego el miedo problema, ellos. que es Las he donde Aspir visto. puede ayudaros, es en, oye, puedo tener este riesgo, cuadros eléctricos, transformadores que les gustan muchísimo y al abrirlo me lo encuentro. Y el trabajador especialmente sensible, si lo sabe cómo reaccionar, ¿no, Laura? Es un problema. Claro, además es que aquí el problema es el trabajador especialmente sensible, hablamos cuando tiene una condición especial, ¿no? Pero es que en el caso de estas avispas es que no hay que tener una condición especial, pero no hay que ser alérgico, porque es que la picadura es tan monumental que dependiendo de dónde te pique, pues necesitas ayuda inmediata y esto los trabajadores pues lo tienen que saber, porque al final están ellos muchas veces solos, ¿no? Lejos de cualquier Claro. cosa. Y bueno, pues en el caso de esta empresa, pues les ayudamos a generar un protocolo exclusivo para ellos, porque es una cosa que no está contemplada ahora mismo, ¿no? No está escrita, no está legislada, No por así está decirlo, escrito. pero sabemos que es un problema real, ¿no? Claro. En el campo, estos bichos. Y Y, como pasa con las enfermedades tropicales, mal llamadas tropicales, ahora ya gracias a Dios le hemos cambiado el nombre, porque ya las tenemos un poco aquí, ¿no? claro. Otras cosas que tenemos que ir más allá, ¿no? Nos suena la contaminación atmosférica, nos suena el ruido, nos suenan las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en España. Todos os suenan los infartos, los ictus, pero aquí, como veis en la gráfica, en la diapositiva, perdón, os he puesto 12 de los factores de riesgo que afectan o que pueden afectar, ¿no? Pues la alimentación, todos lo sabemos, pero os he puesto específicamente algunos ahí un poco más llamativos que a lo mejor no todos conocemos, ¿no? Como son la contaminación ambiental, la temperatura del agua y el ruido. La temperatura del agua, ¿qué tendrá que ver eso con lo bien que estoy yo en el Mediterráneo calentito, ¿no? Bueno, pues tiene que ver que los cambios en el agua se han descubierto ya algunos estudios que afectan y aumentan la mortalidad por los microplásticos que hay en el mar, ¿no? En las contaminaciones por el tema respiratorio que hemos dicho que al final acaba afectando al cardiovascular. Pero vamos a centrarnos ahora un poquito en el ruido. El ruido es muy interesante. El ruido, yo hace unos meses, os cuento así como, pero seguro que os suena, he estado en Dinamarca. Sabéis que Dinamarca, Copenhague específicamente donde estuve, es una ciudad conocida por su uso intensivo de bicicletas, ¿no? Prácticamente no tiene coches. Yo lo había escuchado, pero no lo conocía. Entonces fui hace unos meses. Cuando llegué allí, estuvimos en la calle, me pareció que había, Javier, una paz Ya. y tardé en darme cuenta que esa paz que había es porque no había coches, porque no había ruido, porque no había motores, porque no había atascos, porque la gente no pita, ¿sabes? Era como, y entonces me di cuenta que yo ya conocía este estudio de cómo efectivamente el estrés por el ruido de las ciudades, de la contaminación acústica, produce picos de hipertensión, aumentos de frecuencia cardíaca y estrés. Y sabemos, porque ya lo sabíamos, que esos son tres cosas que afectan directamente a la mortalidad cardiovascular. Cosas que podemos hacer con nosotros a la orden del día, ¿no, Javier? Hacer estudios de Claro, no, ruido, sí, ¿no? hacemos mediciones, yo creo que es la más recurrente de que Mm, nos piden nuestros clientes que les hagamos estudios de higiénicos, ¿no? De exposición al ruido personal o mapeos de ruido. Y a ver, desde Pero, esta perspectiva es de preocuparse, ¿no? pero ¿habéis tenido algún cliente que específicamente ha pedido una medición de ruido porque haya querido saber algo de cara no a quedarse, ¿no?, mal del oído, no a No, quedarse sordo, ¿no?, sino a relación no, desde cardiovascular? esta No, óptica ¿verdad? no. Desde esta óptica no, Claro, porque yo creo que es un concepto novedoso y que también conviene que, bueno, pues para eso estamos yendo hoy un poco más allá del compliance, ¿no? Buscando exactamente. nuevas aristas a la salud laboral. Mm. Bueno, pues seguimos avanzando y os vamos contando un poquito más. Y ahora vamos a hablar de salud oftalmológica. A todos os sonará seguramente, ¿no?, la retinopatía diabética, el glaucoma. Bueno, pues que sepáis que el cambio climático también puede afectar, más en las capas superficiales, pero también en cuanto a los contaminantes que hay en la degeneración macular con la edad, o sea, la potencialidad de pérdida de visión. Y por eso en la vigilancia de la salud, en nuestros protocolos, solemos insistir que dependiendo de dónde trabajen,
sí que se hagan un control visión anual, aunque el año pasado no hayan tenido nada, pero para poder adelantarnos, ¿no? O cosas como hacemos, que no he comentado antes, ¿no? Pues en cardiología, cuando implantamos el año pasado, lo conociste, ¿no, Javier? Que implantamos el año Sí. pasado el tema de la telecardiología. La verdad es que fue maravilloso porque conseguimos detectar un 10% de patologías que no habríamos detectado porque son asintomáticas. Entonces ya cada vez más estos electros que nos leen los cardiólogos, con lo cual le da un puntito de valor, pues nos salva vidas, ¿no? ¿Qué más cosillas podemos hablar? Hablamos un poco de salud mental, Javier, que está así como Correcto. muy en el Además día a día, ¿no? Me decía es Javier algo que que esto, está siempre sí, que me decías antes, abandonado, ¿no? ¿no? Que Dejado de lado. resulta complicado que Claro. como medirlo, ¿no? Que es que no lo tenéis. No ¿Cómo hay una hacéis? ¿Cómo forma se de lleva? darse cuenta que desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Que es la parte que nos toca a los técnicos en esta materia, bueno, pues saliéndonos de lo que son los esquemas propios de la metodología arreglada, el concepto es como el sueño que está en desarrollo, estudios para ver cómo podemos mejorar y darnos unas pautas, tanto técnicas como sanitarias, como desde el punto de vista de la salud mental, es algo que se va dejando de lado y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el último año, en el 2023, hubo más de 45 días con temperaturas anómalas en las noches, es decir, esas noches tropicales que no bajas que no diferencias entre el día y la noche, lo cual afecta a la persona. Totalmente. Es cómo llegas tú a trabajar, ¿verdad? Ese 15 Claro. de julio, Mm, intentando abrir las ventanas a 40 mm, grados. Bueno, pues esa afectación del sueño y del ciclo circadiano, de las horas solares que tenemos en nuestro país, pues sí, afectan al sueño y eso indudablemente afecta al estrés. ¿Hay algún estudio ya hecho sobre el cambio climático? De cómo las cosas producidas por el cambio climático, los desastres, ¿no?, naturales, nos afectan desde el punto de vista de salud mental en cuanto a miedo, ansiedad, depresión y cómo esto secundariamente nos afecta al cerebro a nuestras ejecuciones más sencillas, ¿no?, como pueden ser la memoria, por ejemplo. Seguro que alguno de vosotros habéis tenido esas pequeñas fallas de memoria en el día a día. Pues esto, la gran mayoría de las veces es secundaria a una falta de atención producida por un sobreestrés o una sobreestimulación. Intentamos en ASPI, en la medida de lo posible, hacer concienciar un poco a las empresas en el tema de los descansos, especialmente en aquellas ciudades donde ahora, por ejemplo, empieza el verano, ¿no? En la hidratación y en la detección, ¿por qué no?, dentro de nuestro plan de salud mental, en la detección a través de test, bueno, pues de aquellas personas pues, que lo estén pasando mal y que puedan haber tenido algún problema y poder ayudarles con algún tipo de intervención. Me gustaría terminar esta parte de vigilancia de la salud para hacernos todos un poco responsables del tema, ¿no? Entonces, os he puesto aquí una diapositiva de la red de co-beneficios para la salud y la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, Javier antes daba el ejemplo de cuando intentamos dormir con calor. Entonces, cuando tú intentas dormir con calor, ¿qué haces? Pues enciendes el aire acondicionado, ¿no? Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque como tú enciendes el aire acondicionado, entonces ese motor está gastando y entonces se emite, ¿no?, al aire, y entonces se calienta y a su vez pues hace más calor. Es como ¿no?, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, esta diapositiva muestra un poco todos los beneficios que podemos hacer como personas, como trabajadores, como empresa, como sociedad y cómo esas pequeñas cosas se ayudan las unas a las otras, ¿no? Pues porque todas las actuaciones que hacemos en cambio climático pues afectan, por ejemplo, a la temperatura del agua, afectan, por ejemplo, en la agricultura y, por lo tanto, a la alimentación, y si afecta a la alimentación, afecta a los factores de riesgo cardiovascular, porque tiene que ser más barato comer verdura y comer fruta, ¿no?, que comer cosas procesadas, porque estas son peores para la salud. Entonces, eso indirectamente me ayuda. Tiene que ser mejor ir en bicicleta, por ejemplo, no solamente porque hago ejercicio directamente, sino porque además hay menos polución y, por lo tanto, mejor. Entonces, esta red de cobeneficios, de cosas que podemos hacer, al final
el receptor de todos esos beneficios somos nosotros mismos y, por lo tanto, vuestras empresas. ¿Qué podéis hacer con ellas? Pues para eso estamos nosotros, para intentar identificar cuáles son las cosas que podéis hacer y potenciar, además, en forma un poco como de campañas, ¿no, Javier? Claro, correcto. Pues ahora ya vamos a relacionar todo lo que también nos has contado con lo que es la prevención técnica y lo que nosotros como técnicos estamos acostumbrados a hacer desde el punto de vista de mero cumplimiento y un poquito más, ¿no? Después de lo que habéis visto con Laura, bueno, pues hemos hablado de la polución, sobre todo del calor extremo, porque es lo que más alarma está generando. Tenemos el Plan Nacional del Calor, el Ministerio de Sanidad, etcétera, inundaciones, sequías, incendios, los cambios en el ecosistema, el agua y por último, bueno, pues que el sol esté proyectando sobre nosotros más tiempo y sin menos nubes, bueno, pues aumenta las radiaciones. Tenemos que tener en cuenta que el calor en sí, bueno, es más allá que medir calor, porque lo primero, no existe un medidor real de calor, ¿no? Nos estamos enfocando en las temperaturas extremas. Entonces es un factor externo que es variable. Necesitamos tener un enfoque también flexible. ¿Por qué? Porque depende del sitio donde estemos y la tarea que estemos realizando. Por eso, bueno, esa solución universal de las medidas preventivas que se pueden adoptar o con las que tenemos que trabajar no existen. Será según cada proceso, cada tarea, cada persona, ¿no? Y eso nos lo marcará nuestra evaluación. Por eso, más allá de una higiene industrial en la que nos basemos en el solo medir, tenemos que empezar a pensar en planes integrales, en una mayor correlación entre los trabajadores y nosotros y también su parte sanitaria, porque aquí en este caso podemos ser sensibles todos en diferentes aristas, como hemos visto en la parte explicada por Laura. Lo que nos obliga a una adaptación continua nuestra y de nuestros trabajadores, aplicando principios básicos de prevención según los escenarios. Y también, bueno, pues como hacemos prevención, pues que podamos hacer algo para prevenir y en este caso, pues tener algún mecanismo que nos permita predecir el tiempo. Todos vemos las noticias, se da el tiempo todos los días y deberemos empezar a valorarlo. Y para ello, ASPI, entre todas estas cosas, y a raíz de un Real Decreto que salió el año pasado, un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 4, envió a más de 25.000 clientes correos informativos por estas fechas, en mayo del 23, una explicación del Real Decreto Ley de las diferentes obligaciones que tenían y cómo se debería comportar la empresa ante esos escenarios. El Real Decreto Ley, en principio, nos marcaba las alertas de AMET, de la Agencia Española de Meteorología, según el nivel de riesgo o de problemas que podíamos tener enfocadas en un solo punto, ¿no? La temperatura máxima que se podía dar. Y eso iba unido a las tareas que se podían desempeñar. Por supuesto, este Real Decreto Ley se dirigía a trabajos al aire libre, entendiendo todo lo que se hace en campo o en aquellas zonas en las que, bueno, pues podemos vernos afectados por las temperaturas porque no están semicerradas, ¿no? Desde una cantera, un campo de fútbol, una playa, etcétera. Estos escenarios, bueno, iban asociando según el nivel de alerta y también las tareas que no se podían realizar en base a una clasificación que viene de una norma UNE explicada en una NTP del Instituto Nacional por el consumo metabólico que conllevaba. No es lo mismo andar cargando sacos de 25 kilos que andar moviendo cajitas o subir por una cuesta que, bueno, pues a dar en llano o por desgracia, como pasaron las dos muertes que hubo en la Comunidad de Madrid en las empresas de limpieza, empujando un carro cargado por unas calles al solazo después de X horas de trabajo. Lo que nosotros procuramos es trasladar el contenido del Real Decreto a unos protocolos claros de actuación y de medidas preventivas básicas a adoptar en función de las tareas y del nivel de alerta, para que cualquier empresario o empresa pudiese básicamente organizarse con esa ayuda. Es una recopilación. Es una forma de decirles a nuestros clientes que esto está aquí, oye, y hay un problema y tú puedes ayudar a solucionar ese problema. Pero bueno, me estoy centrando mucho en el calor. Y quizás donde yo tendría como técnico y como especialista en prevención es centrarme más en la persona en este caso trabajadora. Y es aquí donde tenemos los parámetros fisiológicos que creo que Laura los va a explicar mucho mejor que yo, porque aquí ella es la experta. Intentamos hacer, como dice, como estaba diciendo Javier, ¿no? Intentamos hacer de manera conjunta, pues cuando, aunque no se haya legislado, ¿no? Aunque no haya salido esa novedad, pero si vemos la necesidad, aunque luego la vayamos actualizando,
intentamos aconsejar a las empresas, como decías antes, pues cómo podemos protocolizarlo para intentar controlarlo de la mejor manera posible. La manera de controlarlo, una de las maneras de controlarlo es empoderando al propio trabajador en que se conozca, ¿no? En que conozca los efectos y sepa qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, pues el golpe de calor es pues produce muertes, desgraciadamente. Pero antes de llegar al golpe de calor han pasado muchas otras cosas que uno puede detectar. Entonces, en la vigilancia de la salud, bueno, de hecho ahora mismo, esta semana volvemos a empezar las jornadas del calor que colaboramos con la Junta de Andalucía. Es una iniciativa muy bonita que hacen ellos, ya colaboramos con ellos el año pasado y es un poco como estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Pues por un lado hablamos un poco del tema técnico y hablamos un poco de la salud laboral. ¿Intentamos empoderar al trabajador en qué? Bueno, pues porque entienda por qué ocurre el golpe de calor, ¿no? Pues el golpe de calor ocurre porque el cuerpo está programado, tiene una parte del cerebro que tiene una especie de termómetro. Entonces, en función de cómo sube o cómo baja la temperatura, manda unas acciones al cuerpo para disminuir esa temperatura. Digamos que el cuerpo se autorregula, ¿eh? Pero nosotros tenemos que saber que hay cosas que pueden hacer que esa autorregulación falle. ¿Cuáles son esas cosas? Pues, por ejemplo, algunas medicinas, algunas enfermedades, beber alcohol. Todas esas cosas pueden artefactar nuestro propio control. Y luego saber que nuestro cuerpo se controla o controla la temperatura fundamentalmente a través del agua, porque nuestro cuerpo es mayormente agua. Entonces, cuanto más hidratados estemos, mejor. Y entonces, ¿cómo le explicas esto a un trabajador? Pues de manera muy sencilla. Uno cuando va al baño, por ejemplo, tiene que fijarse, ¿no? El color de la orina. Pues si la orina está oscura, eso quiere decir que te falta agua, ¿no? La orina tiene que salir pues siempre muy clarita. Tener un poco alertados a la gente que tome medicación para la tensión. ¿Por qué? Porque si se deshidratan o están muy al sol, puede ser que esa tensión baje y que tengan problemas a la hora de marearse. Identificar síntomas antes del golpe de calor, pues que tengas calambres, que te encuentres fatigado. Son una serie de pautas relativamente sencillas que pueden salvar vidas y que en las empresas hay que empezar a formar, ¿no? Esta responsabilidad en calor. Pero ¿y qué pasa cuando el trabajador las confunde? Porque, hombre, no es sencillo, ¿no? Javier me decía, bueno, pero No, Laura, ¿cómo le explico yo a un trabajador, ¿no? Que si le claro. duele la cabeza, porque le duele la cabeza puede ser por un montón de cosas, ¿no? Que si se encuentra cansado, pero ¿cómo no se va a cansar? Un señor que está acabando una zanja, ¿no? Bueno, pues ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos algunos parámetros, ¿no, Javier, que podemos controlar? Correcto. Bueno, la idea es darle una herramienta para que el propio trabajador se monitorice, es decir, conozca su estado, sepa cómo reaccionar, ¿no? Es decir, lo que me está marcando y qué tengo que hacer. Al final, este modelo que propone ASPI y que ya llevamos 2 años con él en campañas veraniegas, es un modelo que ya existe en otros países de Europa y del mundo, que es una monitorización, es decir, es un control de una constante en concreto, que es la temperatura corporal. Habéis visto antes que fisiológicamente había una serie de parámetros que podíamos tener en cuenta, pero en este caso la temperatura corporal nos sirve de alerta para ver si tanto se pierde la termorregulación y se dispara, como si cae por una caída de tensión, etcétera. Y lo que hace es darle una alarma al señor, al trabajador, diciéndole, oye, algo está pasando. Esto que parece tan sencillo, por ejemplo, en otros países como Francia, el Ministerio de Transición Ecológica lo ha impuesto ya para las personas de más de 80 años, de forma que los señores sepan que si empieza a pitar, tienen que llamar al teléfono de asistencia ambulatoria para comentarlo y que descansen y se pongan a la sombra. E incluso el Instituto Francés de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INRS, lo ha implantado también en las obras de construcción, donde el trabajador realiza un esfuerzo eminentemente físico y aparte está expuesto de forma directa a la inclemencia de la radiación solar, al aumento de temperatura. Entonces, bueno, es una solución para ayudar, pero en este caso ayudas a la persona y el empresario lo que está haciendo es darle una herramienta al trabajador para que se pueda conocer y se pueda saber lo que tiene que hacer en el caso de enfrentarse a este Tiene que problema. parar, ¿no? Claro, lógico, ¿no? Es una forma de empoderarle, de decirle, mira, ahora mismo tú ya sabes si puedes tener esta situación. Al Claro, claro. final, lo que estamos tratando es, a ver, cuando hablamos en prevención ante un riesgo, golpe de calor, estrés térmico, nosotros tenemos que dar medidas preventivas que según marca la jerarquía del control, tiene que ir desde eliminación del riesgo
a sustituirlo, a poner medidas preventivas y al final pues a darle un EPI. ¿Qué pasa? El calor es algo, sobre todo en el trabajo exterior, que está implícito en la tarea que estamos realizando, porque la tenemos ahí. Lo mismo esto, a ver, en el mundo industrial en el que se trabaja a turnos al lado de un horno a más de 1000 grados, ya lo tienen esa otra conciencia porque saben que si no hay calor no sale el hierro. Pero de cara al exterior es más difícil concienciar. Para eso es muy importante, bueno, pues proponer estas medidas y sobre todo formar tanto al empresario como a las personas. Porque medidas hay muchas. En Estados Unidos, ellos cuentan ya con un método más sistematizado desde hace muchos años que viene tanto de la OSHA como la NIOSH y de incluso del propio ejército de lo que es llaman la Army, en el que tienen en cuenta ya dos variables, la temperatura y la humedad. Antes, cuando hemos hablado del Decreto Ley y de la EMED, las alertas que se están dando en España vienen derivadas solamente de un factor, que es la temperatura. Pero no son lo mismo 40 grados en Cádiz que en Madrid que en Oviedo, porque vamos a tener otra variable que es la humedad, que se te pega el calor al cuerpo, que lo puedes pasar mucho más y que, como comentaba antes Laura, te puede afectar a los pulmones o a sequedad en ojos o te puede multiplicar el efecto de los contaminantes. Sí, yo eso cuando Entonces, lo explicamos, perdona Javier, hacemos la comparación siempre que yo creo que es como muy gráfica de que hay gente, los dos tipos de sauna que hay, ¿no? La sauna húmeda y la sauna seca, correcto. que hay gente que no tolera una o no tolera la otra, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Exacto. Entonces, esa forma de entender el calor también permite el actuar o tener ante la tarea, organizar los trabajos. La novedad de este método americano, que además fue el que aplicamos en ASPI, cuando diferentes administraciones públicas en el año 22, a raíz de esos fallecidos en empresas de limpieza, nos pidieron asesoramiento y que les ayudáramos a elaborar unos protocolos para las contratas que realizaban ciertos servicios en exterior con esfuerzo físico y entonces les enseñamos a parametrizarlo de esta doble forma. Y no, perdón, no nos tenemos que olvidar de las radiaciones, porque estamos hablando mucho de ponernos al sol, pero lo que tenemos que hacer como medida preventiva básica es, para no tener tanta temperatura, ponernos a la sombra. Y protegernos con ropa. Se acabó el anuncio hombre Coca-Cola Light que se quitaba la camiseta a la hora de comer y le miraban por la ventana. Y romper el tabú con las cremas. Cremas protectoras, hidratantes, es decir, que nos protejan la piel y que nos la hidraten ante esta problemática que va a mayores. ¿A que sí, Laura? Sí, de hecho, hace un par de años, pero sobre todo el año pasado, creció la demanda bastante. Yo creo porque muchas veces la demanda de las empresas no existe, pero porque no hay conocimiento realmente del riesgo, ¿no? O a veces porque nos centramos en hablar mucho de una cosa, ¿no? Entonces hablamos de calor y entonces, o de cambio climático, hablamos de temperatura, hablamos de calor y se nos olvida que es calor, si es al aire libre, realmente estamos hablando de sol, ¿no? Y no hay nada que no esté más comprobado, yo creo, hoy en día que el efecto de la radiación solar en las lesiones de la piel, sobre todo en ese terrible melanoma, pero no solamente él, sino otras muchas lesiones. Hicimos muchas formaciones, las seguimos teniendo, pero decidimos ofrecer, empezamos por aquellas empresas que tenían mucha gente trabajando al aire libre o en otras condiciones, para ir a hacerles dermatoscopias. Les hicimos a todos los trabajadores una revisión de todas esas lesiones en la piel secundarias a, y bueno, pues gracias a Dios no tuvimos ningún susto, sí que hubo un par de lesiones que tuvimos que derivar de manera preferente. Ya siempre digo que la salud en ese sentido es muy agradecida, sobre todo porque sabemos hoy en día cómo está el tema del acceso a la sanidad, ¿no? Específicamente en dermatología hay unas listas de espera terribles y esto, reitero otra vez, ya sé que soy un poco pesada, pero es que estas cosas salvan vidas, ¿no? Es tan sencillo como hacer estas formaciones nuevamente de empoderar al trabajador en, oye, es que me tengo que proteger no solamente del calor, ¿no? Sino de que no me queme, ¿no? De que no me dé el sol. Exacto. Protegerme y cuidar la piel. Y nada, Me pues he contado además que además en esto nos gustaría ir más allá, porque en Alemania de hecho ya se han puesto con ello, ¿no? En Alemania han empezado exacto. ya. Se han puesto a estudiarlo en el DGV, que es el equivalente al Instituto Nacional nuestro, y han visto que en 6 años 38.000 cánceres de piel en sectores específicos con trabajo al aire libre. Entonces, claro, cuando ven que además con un incremento medio casi del 10% por año, dices tú, es que tenemos que empezar a mirarlo. Tenemos que empezar a mirarlo.
y os lo trasladamos nosotros y con eso empezamos ya este cierre, ¿no? Con reflexiones. Hay que empezar a mirarlo, ¿no, Laura? Sí, sí, urgentemente. Os ayudamos con lo que haga falta. Como decía María Neira de la Organización Mundial de la Salud, la crisis climática es una crisis de salud enorme. Somos todos responsables por ellas. Los riesgos, desgraciadamente, a veces tardamos en legislarlos, pero sabemos que existen, sabemos que están, y quedarse solamente en el compliance al final nos afecta directamente a nosotros, que somos las personas. Tenemos que ir un poquito más allá. Si no sabéis dónde ir más allá, no pasa nada. Para eso estamos los técnicos y los médicos, bueno, todo el personal sanitario, ¿no? Para poder centrar. Veis que trabajamos en equipo, buscamos soluciones únicas porque no somos todos iguales, pero hay que salir un poquito de la caja, hay que innovar un poco, porque al final parece que la salud laboral y la prevención se están empezando a dividir de la estrategia de salud nacional, y de eso no puede ser. Son cosas que afectan, son las mismas personas, los pacientes son los trabajadores, son todos los mismos. Tenemos que tener en cuenta cosillas que tenemos ahí perdidas, ¿no? Algunas reflexiones como qué hacemos con los trabajadores migrantes. Todavía hay que trabajar mucho en la cuestión de la igualdad y en la salud de género, cómo afecta todo esto en la salud mental. Desgraciadamente, las cosas que afectan a los seres humanos son difíciles de evaluar porque, bueno, pues no hacer ensayos clínicos con nosotros mismos pues tiene sus cuestiones éticas, y muchas veces los resultados son a muy largo plazo, cosas que vemos a 10, 20, 40 años, pero en ese tiempo pues estamos perdiendo la oportunidad de poder hacer cosas. Bueno, sin más, os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros. Esperamos que os haya ayudado, que os haya hecho pensar un poco, como decía Javier, ¿no? Reflexionar un poquillo, a ver qué otras cosas podemos hacer, y sobre todo que estamos aquí para ayudaros. Nuestros clientes más antiguos ya lo saben, aquellos que sois nuevos o que no lo sois, estamos abiertos a lo que necesitéis. Vamos a mirar ahora a ver si en algunas, Preguntina, yo creo que correcto. sí, ¿no? Alguna, a ver, dejadme mirar aquí, es que habéis ido mandando. Sí, mira, Alberto, no voy a decir de dónde sois ni nada, solo para poder dirigirme. Alberto pregunta, en cuanto a la hidratación, Sí. ¿qué nos podéis recomendar? ¿Conocéis algún criterio? Bueno, antes de dar yo el criterio médico, primero vamos a preguntarle a Javier. Javier, ¿existe algún criterio A escrito? nivel técnico, en España no tenemos nada a nivel preventivo, pero sí que es cuando tienes que buscar referencias, bueno, pues antes os he enseñado el esquema americano de temperatura, humedad y nivel de alerta. Como novedad, este sistema también nos da dos alertas más, ¿no? Nos dice el tiempo de descanso y de trabajo y cómo alternarlo, que eso, bueno, pues ya te dan enlatado según el nivel de esfuerzo y la temperatura. Y por otro lado, el nivel de hidratación que tiene que mantener la persona durante la jornada, ¿no? Nos lo marcan en cuartos y galones por hora. Bueno, es normativa americana, pero en alguna empresa que nos ha solicitado esta información es la referencia que le hemos dado. Teniendo en Mm. cuenta, bueno, pues que aparte a nivel sanitario, Laura, pues ahí sí que les puedes asesorar Claro, tú es que es, mejor. es curioso, ¿no? Es lo que decía antes, de por qué son importantes los equipos multidisciplinares y por qué es importante que no nos separemos de la salud y de la sanidad. O sea, esto en medicina está súper estudiado. Cuando los pacientes están ingresados en la UBI, uno de los parámetros que más controlamos es la cantidad de orina y que sale, porque eso está ya calculado. Sabemos que tiene que salir X mililitros por kilo hora en ese paciente. Entonces, eso se puede trasladar perfectamente a un trabajador, porque eso quiere decir que tus riñones funcionan bien, que estás hidratado. Evidentemente, en la realidad pragmática no le vas a pedir a la gente que cuando esté trabajando tenga que medir, ¿no? Como cuando van con los análisis de orina. Pero sí lo puedes hacer de esa manera que hemos dicho, transformando uno a mirar de qué color, por ejemplo, es tu orina, ¿no? Si es transparente o no, cuántas veces vas al baño en una jornada. O sea, que si no estás yendo al baño, quiere decir que todo lo que estás ingiriendo lo estás necesitando. Ir al baño es importante porque eso quiere decir que estás hidratado de más, en el sentido de que
hay un exceso y nosotros lo que queremos es que haya un poquito de exceso para que puedas ir y detectar lo que hemos hablado antes, ¿no? Esos pequeños factores de riesgo. Entonces, respondiendo en cuanto a la hidratación, recomendaciones hay muchas y no son recomendaciones inventadas, son cosas que están comprobadas, que, como hemos dicho antes, pues no están legisladas como tal, pero que efectivamente sabemos que funcionan y que ya se usan en nuestro día a día. Vale, vamos, tenemos aquí 7 minutitos, vamos a intentar responder a todas. Si veo que se me queda alguna, no os preocupéis que os respondemos a todos por email. Vale, vamos con... Bueno, mira, voy a hacer esta de Marian, por ejemplo, porque pregunta también cosas del calor, aprovechando que estamos en el tema. Dice, en cuanto a los niveles de alertas de la EMET, Javier, ¿puedes comentar en detalle el criterio de colores y las tareas con riesgos? Claro, supongo que la gente ya estará intentando prepararse, ¿no? Claro. Bueno, el nivel de alerta de AMED primero, tiene una aplicación que, bueno, en el procedimiento que mandamos nosotros te permite descargarte y ahí marcas tu posición geográfica para que te las dé personalizadas, no tengas que andar mirándolas de toda España. Y luego el código de colores va de sin riesgo, que es la alerta a nivel verde, a la alerta roja, no es decir, esto puede generarte un gran riesgo, ¿no? En el caso de temperaturas, tendríamos dos estados intermedios, la amarilla, que puede haber un riesgo, la naranja, oye, hay riesgo, y el rojo, que es el nivel de alerta elevada, que es el que no queremos estar y es el que, cuando se habla de este Real Decreto Ley, el que más problemática nos ha traído de cara a la paralización de los trabajos. El trabajo se debe paralizar si no podemos adoptar las medidas preventivas necesarias para minimizar el riesgo. Pues hay medidas organizativas, medidas como colocar unas sombras portátiles, hidratación continua, monitorizar al trabajador, etcétera. ¿Dónde está esto recogido? Bueno, pues ahí tenemos de forma gratuita, para no comprar la norma UNI, en una NTP viene desarrollada la calificación de las tareas por código de color también, es decir, las de alta exigencia, que son las rojas, las hay naranjas, que serían de una exigencia alta, pero tirando a moderada, las de moderada y las bajas. En función del nivel de alerta, pues es ya luego una matriz, es decir, cuando estemos con alta temperatura, es decir, estemos en alerta roja, prohibiremos las tareas rojas y naranjas. Cuando estemos en naranja, las naranjas solo. Y así, bueno, pues la empresa luego lo que tiene que cuadrar es eliminar tareas con medidas preventivas con el comprobar el nivel de tarea. Y esto hacerlo de forma pues rutinaria todos los días para controlar en base a la previsión que me dan cómo organizarnos. Bueno, o sea que lo pueden Espero hacer haber más o podido menos responder. Si no, en el procedimiento podéis llamarnos y ahí viene claramente explicado. y se lo mandáis, ¿no? Perfecto, perfecto. Correcto. Vale, pues, perdón. Carlos, pregunta. ¿Consideráis fundamental formación a los trabajadores en esta materia? Ah, sí, pues, bueno, supongo que esta materia se referirá al cambio Al cambio climático en climático, general, ¿no? ¿no? Entiendo Bueno, que yo no sí. sé qué opina Javier, pero mi experiencia es la siguiente y es que la educación es básica para Correcto. todo. Cuanto más conocimiento tengamos, sin que esto sea un barullo de información, hacer estos webinars a las empresas, pero directamente a los trabajadores, no hay ninguna persona que sepa protegerse mejor que cuando entienden sus propios riesgos, que muchas veces son personales, porque claro, cuando hacemos formaciones a veces, ¿verdad, Javier? Cosas muy generales, no necesariamente van a cada persona, pero cuando tú le explicas, por ejemplo, cuando hicimos la formación del cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama, los riesgos muchas veces son factores personales que solo tú tienes como saber, ¿no? Pues si tienes la mama de una manera o de otra, o si estás en uno u otro estadiaje hormonal. O sea, lo que la gente, cuanto más herramientas tenga la gente para poder defenderse, mejor. Y en este sentido, las formaciones, es verdad que el cambio climático las estamos empezando, ¿verdad? Ahora un poco, ha Claro, empezado. pero son cosas, o sea, son formaciones o enseñanzas que son transversales a la vida, igual que el curso de primeros auxilios, porque lo Totalmente. vas a aplicar después en tu día a día con el niño en la playa, te vas a concienciar más y le vas a echar más crema, o vas a tener en cuenta, oye, hidrátate, o debo beber más porque hoy estoy en el campo y no me voy a hidratar solo en el trabajo. Es decir, no hay un paréntesis del cambio climático en el trabajo y tu vida cotidiana. Y luego, por supuesto, que cuanto más herramientas tenga, mejor me protegeré. Es lógico. Sí, sí, total. Voy a leer la última, pero estoy viendo que son y 57. Voy a leer una que yo creo que a alguien le hemos picado la curiosidad con el tema de los botiquines, que yo creo que tiene que ver con lo que has dicho de las avispas. Claro. Si tenemos cómo ayudarles para actualizar sus botiquines en las empresas y si podemos hacerles pruebas de alergia.
Entonces son dos preguntas, yo creo que a las dos sí. Por un lado, las pruebas de alergia. Nosotros tenemos unos protocolos en función de las evaluaciones de riesgo que hace la gente, por ejemplo, del equipo de Colino. Claro. Nosotros en función de esos riesgos, pues hacemos nuestros protocolos. Pero luego tenemos protocolos a más, ¿no? Porque, como decimos, pues a lo mejor eso no es un riesgo identificado, no porque no exista, sino porque todavía no sabemos medirlo, ¿no, Javier? Como explicabas antes. Exacto. Pero si nos contáis esa problemática, pues y lo vemos, nos sentamos y vemos nuestra empresa, pues podemos Analizan. añadir dentro de la vigilancia de la salud que a los trabajadores se les puedan a todos ampliar si tienen pruebas de alergia. Y entonces eso es una cosa tan sencilla como que tomen antihistamínicos o que dentro de sus botiquines tengan. El tema del botiquín, bueno, pues sabéis que es una cosa que está bastante regulada, pero dentro de vuestros servicios de prevención, que muchos tenéis a alguien, ¿no? Un poco que se encarga, podemos ayudaros a montarlo, sí, a estructurarlo en función de lo que os pase. Javier, bueno, si te parece, nos queda 1 minuto y medio. No Sí. sé si quieres decir algo más. No, yo, a modo de resumen y de reflexión, esto no es que empecemos a concienciarnos ahora, es que nos está llegando ahora las consecuencias del cambio climático y debemos tenerlo en cuenta porque es un paradigma nuevo en la forma de entender los riesgos laborales y cómo se pueden ver afectadas la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Yo me quedaría con esa reflexión. Sí, muchas gracias. Sí, yo me quedaría con la reflexión de que el hecho de que estéis aquí conectados quiere decir que sois gente que os preocupáis, gente que queréis estar al día y para eso estamos nosotros, para ayudaros de manera específica a cada uno de vosotros. Vamos a intentar pensar un poco más allá de lo que nos están diciendo y dar soluciones reales a los problemas que tenemos. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos en nuestros próximos webinares. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.